Quisiera llevarles al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. ¿Me dices amén cuando lo tienes? Versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Por qué? Por fe y paciencia heredan las promesas. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Wow. En otras palabras, es imposible que lo que él haya dicho no lo haga, porque está en juego su reputación. Y hablábamos la semana pasada cómo Dios llama a un hombre, pero primeramente Dios lo llama a bendecirlo. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Te bendeciré. Y hablábamos durante buen tiempo, hemos hablado la importancia de hablar bien. ¿Qué dije? La importancia, porque todo lo que usted diga tiene una influencia, tiene un poder. Lo que usted dice, la Biblia dice, hermanos, en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y de la muerte, ¿a dónde están? En la lengua. Y cuando usted no cuida su lengua, no hay ninguna palabra inocente. Todo lo que usted diga, oiga lo que dice Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que dice, lo que diga. Ahora cuando yo me levanto, yo le digo al Señor, Señor, gracias porque me has dado vida eterna. ¿Qué tiene usted? Señor, gracias porque has preparado un lugar para mí. Gracias porque tengo una misión en la tierra y la voy a cumplir. Amén. Nada se va a interponer entre tú y yo. Y ¿saben? Cuando Dios llama a Abraham, es la evidencia. Dios llama a Abraham, dice Génesis 12:1, Dios había hablado. ¿En qué? Yo era malísimo en español. A veces me saqué 5, pero en el tiempo presente, pretérito, bueno, todo eso, si hay un educador aquí me perdona. Pero en palabras sencillas, esa porción de las Escrituras dice Jehová que, ¿qué dice? Había dicho. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado.
O sea que hay cosas que ya dijo de nosotros, pero que no están pasando. ¿Por qué no están pasando? ¿Sabe por qué no están pasando? Le voy a dar algunas razones. Número uno, porque cuando Dios te dice algo, número uno, te va a sacar de la zona de comodidad. Y nadie quiere que le alboroten el nido, ¿verdad que no? Pero si tú quieres ir por el plan de Dios, tienes que salir de tu zona de comodidad. Y Abraham tenía que salir de su zona de comodidad. Tenía que salir, número dos, de sus relaciones de seguridad. ¿Quiénes eran las relaciones de seguridad? Sus parientes, su padre. Pero también tenía que salir de aquel lugar. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Porque si usted no sale, si usted no obedece, probablemente el plan de Dios nunca se va a llevar a cabo en su vida. Y déjeme decirle, en la vida de Abraham, Abraham había cumplido 75 años y todavía el plan de Dios no se había activado. Porque hay algo que activa el plan de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Obediencia. Hay algunos que nos resistimos a obedecer al Señor o obedecemos parcialmente, pero la obediencia parcial es desobediencia. ¿Qué dije? Obediencia parcial es ¿qué? Desobediencia. Entonces Abraham parcialmente había salido. Sí salió de la tierra, pero siguió con su papá. Pero después siguió con su sobrino. Pero déjame decirte esto. Todo propósito comienza con un llamado. Y Dios nos llama a todos. Por eso la Biblia dice, muchos son ¿qué? Pero realmente no debería decir pocos los escogidos, porque no es un tema de elección, es un tema de obediencia. Dios los llamó a todos ustedes, pero no todos están respondiendo a Dios como Él quisiera. Entonces Dios irrumpió en la vida de Abraham cuando vivía cómodamente en Ur. Su llamado implicó dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre. Tres cosas que Abraham deja. Número uno, su comodidad. Número dos, su seguridad. Y número tres, su identidad pasada. Hay algunos que no abandonan su identidad pasada. Siguen con el disco. Gracias a Dios que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Me da la oportunidad. Hoy pensaba en eso. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso que la vida, Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Hay algunos que aunque Dios les da la oportunidad de comenzar de nuevo, siguen haciendo lo mismo.
Y no puede ser. La Biblia dice que Dios le dio esa oportunidad. No le mostró un mapa completo, le dio una dirección. Porque el propósito de Dios comienza donde termina nuestra dependencia de las seguridades humanas. Y mi pregunta esta mañana es: ¿qué debo dejar para abrazar el propósito de Dios? Número 2, el propósito exige caminar por fe. Génesis 12:4. Abraham salió, dice, sin conocer el destino. La fe bíblica no consiste en conocer todos los detalles, sino en confiar plenamente quién guía tu camino. Y lo maravilloso es que Dios nunca te va a conducir a un lugar incierto. Dios siempre te va a guiar a un lugar seguro. ¿Me sigues? Así que cada paso en la vida de Abraham revelaba el siguiente principio: la obediencia debe preceder a la revelación. Antes que Dios me revele algo, primero quiere ver si yo obedezco. ¿Cuántos quieren obedecer? Yo sé, hermanos, que la obediencia trae las cosas de Dios a nuestra vida. Yo soy un fiel testimonio de ello. Número 3, el propósito tendrá temporadas de pruebas. ¿Qué dije? A veces a uno le parece que si estoy caminando con Dios, ¿por qué me va a pasar esto? Pero escúcheme, Jesús nunca ofreció un camino sin dificultades. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he ¿qué? Vencido al mundo. Y luego el Salmo dice: muchas son las aflicciones. Algunos creen que tener la bendición de Dios es vivir sin pruebas. Al contrario, vivir en las bendiciones de Dios, Dios siempre te va a probar. ¿Me sigues? Entonces, el propósito tendrá que temporadas de prueba. Génesis 12:10. Apenas llegó a Canaán, apareció ¿qué? Una hambruna. Muchos piensan que la dificultad significa que Dios no está guiando. Con Abraham ocurrió lo contrario. Las pruebas, ¿qué hicieron las pruebas o qué hacen las pruebas en nuestra vida? Número 1, fortalecen nuestro carácter. ¿Qué hace una prueba? Número 2, revela nuestras debilidades. Cuando usted está en una prueba, va a revelar tus debilidades. ¿Qué hizo en Abraham? Mire, Abraham, lo primero que hizo, dice la Biblia que él descendió ¿a dónde? Porque cada vez, lo decía en la mañana, cada vez que buscas una solución humana, espiritualmente desciendes. Porque tus soluciones no están humanamente concebidas. Tus soluciones tienen que ser divinas. Y la Biblia dice que Abraham descendió ¿a dónde? A Egipto. Egipto es tipo del mundo, de los sistemas. Y cuando él descendió, reveló la prueba que una ¿qué? Debilidad. Aún el padre de la fe tuvo incertidumbres. Y entonces él descendió a Egipto y dijo, y se puso de acuerdo
con la mujer, le dice, uy, yo no sabía que eras tan bonita. Oye, te van a piropear y a lo mejor te van a echar el cuento. Pero si yo me opongo, estoy frito. Mire todas las cosas, las dudas. No entender que él estaba marcado para un propósito. Tú estás marcado para un propósito. A lo mejor has pasado por una avalancha de situaciones, de cosas que no has podido descifrar, pero no te olvides, Jesús va ahí. Dios cuida tu propósito. Y Abraham dijo, si digo que tú eres mi esposa, me matan. Se había olvidado quién lo cuidaba a él. No te olvides quién te cuida. Dios te cuida. Y entonces él para encubrir, para protegerse, para sentirse seguro, entre comillas, ¿qué hizo? Mintió. Porque parece que la mentira es algo que está a flor de labios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Cuando usted vea que se está pegando una mentira, ay, usted está en camino, está en un pantano, se está hundiendo. Tenga cuidado. Revelaron sus debilidades. Número 3, prepararon su futuro. Toda prueba prepara tu futuro. La prueba no cancela el propósito. Muchas veces lo que hace es que confirmarlo. Número 4, habrá momentos donde cometeremos errores. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que aunque yo estoy aquí, Dios sabe mi pasado. Dios sabe mi presente. Y usted por el presente, usted diría, wow, el pastor. Pero ¿y quién de ustedes conoce mi futuro? Pero Dios sí. Dios sabía todos los afis que yo iba a tener. Hola. Aún así lo apostó todo por mí. Aún así lo apostó todo por ti. Entonces, Dios conoce pasado, presente y ¿qué más? Y futuro. Dios conocía el futuro de Abraham. En Génesis 16, al esperar tanto por Isaac, Abraham y Sara intentaron cumplir la promesa mediante Agar, porque a veces pensamos hay que pegarle una ayudadita a Dios. ¿Cuántos han intentado ayudarle a Dios? No le ayudes. Te vas a pasear en la olla de leche. No le ayudes. Dios no necesita ayuda. Y entonces, oye, Abraham renco y lo empujan, ¿verdad? Sara dice, no, yo creo que hijos, ya no. La Biblia dice en Romanos que su cuerpo era ya como muerto. Aunque la vieron bonita en Egipto, ya el cuerpo de ella era como muerto. Irreversible. Pero ¿cuántos sabían que tenemos un Dios de lo irreversible? No sé cuántos no has recibido en tu vida, pero puedes recibir un sí de Dios. ¿Me sigues? Entonces, capítulo 16 habla de esa espera. La impaciencia produjo conflictos que aún repercuten en la historia, porque lo que tú tratas de ayudar a Dios, lo que haces es complicar el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no debemos ayudar a Dios mediante decisiones nacidas de la ansiedad.
El propósito siempre debe cumplirse en el tiempo de Dios. Ahora, lo maravilloso de Dios es que Dios no vive en el tiempo. Dice que para Dios es como un día, es como ¿qué? Y 1000 años. O sea que el tiempo no cuenta. El tiempo es para nosotros los humanos. Dios pudo haber comenzado conmigo hace 50 años, como haber comenzado hoy y hacer lo que Él quiere hacer en este tiempo. ¿Me sigues? Para Dios no hay un término, porque Dios sabe hacer las cosas a su tiempo. Y el tiempo revela las motivaciones. Número 5, Dios forma el carácter antes de entregar el legado. Entre el llamado y el cumplimiento, ¿sabe cuánto transcurrieron? 25 años. Y yo diría que más, porque Dios lo llamó ¿para qué? Le dijo, tú vas a hacer ¿qué? Bendición. Pero antes que seas bendición, te voy a bendecir. Porque lo único que usted necesita es ni siquiera tener un apellido así como, ¿cuál es tu apellido? Yo con ese apellido mato, hermano. Sirinash, óigame. Con ese apellido yo necesitaba un nombre famoso. Pero qué bueno que con Dios yo no necesito apellidos, no necesito nombres, no necesito de dónde vengo, nada de eso. Con Dios, cuando Dios decide, óigame, bendecirte, Él te bendice. ¿Me sigues? Y cuando Él te bendice, mira en la vida de Abraham, cuando Él le dijo, te voy a bendecir, Génesis 13. Quiero que me acompañes ahí. Génesis 13. Porque cuando tú decides conectarte nuevamente con el propósito de Dios, eso ahí no está por casualidad. Cuando Él buscó soluciones a sus problemas, ¿qué hizo? Descender. Cuando Él se conectó con el propósito de Dios, ¿qué hizo? Versículo 1, subió. ¿Qué quieres? ¿Descender o subir? Dice, subió pues Abraham, ¿de dónde? De Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Y qué dice el versículo 2? Y Abraham era como, porque ¿quién es el que da esa bendición? Mire, Dios, el problema de nosotros, ¿sabe por qué usted no es rico? Porque usted no comparte. Si usted compartiera, usted tendría riquezas infinitas. Y es más, decía esta mañana que todo en la vida se resume en convertirse en alguien justo. Alguien justo es alguien que se parece a Dios. Y cuando alguien se parece a Dios, ¿cómo es Dios? ¿Saben cómo es Dios? Generoso. Usted no va a ser contado por cuánto dinero amontonó. Usted va a ser contado, ¿sabe por qué? Por cuánta gente ayudó. Yo me he encargado en la vida de ayudar a la mayor cantidad posible de personas, porque esa es la misión de nuestra vida. Yo soy bendecido, ¿para qué? Para bendecir.
no para acumular. Lo que Dios me da, me lo da para que yo lo comparta con otros. Y cuando yo comparto con otros, vea tan sencilla la matemática, que nada de lo que hay aquí nos pertenece. Cuando usted se muera, se va a poder llevar algo. Mire, a veces la familia muy sentimental, ¿verdad?, le pone el anillo y eso. No se da cuenta que en la noche llega el panteonero, abre la caja y le saca todo lo que tenía de valor. Hola. Así que no pienses, no hay nada que pueda sacar. Los faraones creían que podían sacar riquezas y por eso los enterraban. Tenían la idea que iban a volver a vivir y que ahí entonces le dejaban la comida y los tesoros. Pero ya nos dimos cuenta que eso no es verdad. Después los desenterraron y ¿qué encontraron? Todo estaba ahí. Porque todo es para gastar aquí. Y hay cosas que nosotros tenemos que no las gastamos. Si usted tiene 3 pares de zapatos y alguien no tiene, ¿qué debería hacer usted? Eso es el evangelio. El evangelio no es cantar cada domingo. El evangelio no es dar una apariencia. El evangelio es vivir a Jesús. Y Jesús compartía todo lo compartía. ¿Me sigues? Eso es el evangelio. El evangelio no es acumulación. A veces no estamos recibiendo las bendiciones de Dios porque nosotros no entendemos el principio de la generosidad. Pero cuando tú eres generoso, el Señor te bendice. El Señor te prospera, el Señor te ayuda, el Señor se manifiesta en tu vida. Y es la experiencia que yo tengo. Yo no tengo una casa para mí, yo esa casa la comparto. Hola. ¿No ve que mi paso aquí es muy rápido? Es fugaz. Pero he aprendido que Dios bendijo a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham era generoso. Bendijo a su sobrino. Su sobrino malagradecido después pelea con él. Y por peleón terminó en Sodoma. Pero él terminó con una promesa. Todo esto te daré, le dijo el Señor. Levanta tus ojos y mira. Todo lo que mires al norte, al sur, al este, al oeste, te lo voy a entregar a ti. Y Abraham fue generoso, por eso Dios bendijo la vida de Abraham. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que aprender a vivir el evangelio. Póngase de pie esta mañana, porque tú eres una persona bendecida. Dios habló sobre tu vida. Dios habló sobre ti. Tú tienes un propósito más elevado. Tú fuiste llamado a cosas más grandes. A veces en nuestra mezquindad vivimos limitados porque no hemos aprendido de la generosidad. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Padre, gracias por bendecir mi vida. Gracias, Señor, por declarar esa palabra en mi vida. Señor nuestro, que en esta hora tu Espíritu Santo se manifieste maravillosamente en nosotros y la gloria tuya resplandezca. Amado, amada, yo te bendigo y declaro que tú serás bendición. Serás bendición a todos
los que se acerquen a ti. Tú serás bendición para sanar, tú serás bendición para restaurar, tú serás bendición para levantar, tú serás bendición para ver milagros extraordinarios. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.